De vuelta con ustedes y con María Corina Machado, conversando sobre este escenario, el desplazar a este liderazgo político que nuestra invitada considera es lo mismo que quienes están en el gobierno. Esta posibilidad plantea, por supuesto, que todos se puedan medir, que el venezolano sea el que decida, y en ese sentido, por supuesto, es parte de la ruta hacia 2024. Algunos llaman esto una primaria, que también consideran puede significar una renovación del liderazgo, pero es un paso en una ruta que al final va a llevar a una elección presidencial con un CNE, que María Corina Machado ha dicho, sin el CNE, con votación manual, y que participen los venezolanos en el extranjero, algo que depende también en 2024 del Consejo Nacional Electoral. Eso es un punto medular, porque mucha gente me dice, bueno, y si no quieres las máquinas ahora, ¿cómo las vas a usar después? Claro. Y si pones a votar a los venezolanos que están afuera ahora, después el régimen no los va a dejar votar. Si convocas a los chamos ahora que no están inscritos, después tampoco se van a inscribir. Entonces digo, ok, entonces ya tiraron la toalla. Entonces te pregunto, Carlos, ¿tú crees que cuando yo gane las primarias, las cosas van a ser igual como han sido hasta ahora? ¿Tú crees que de verdad yo me voy a quedar de brazos cruzados diciendo esto es lo que hay, y este es el CNE, y estos son los términos? ¿O ese va a ser el momento donde la sociedad venezolana nos vamos a poner las pilas de verdad a conseguir lo que nos merecemos para que efectivamente se produzca un cambio real en Venezuela? Esa es la diferencia. El que te dice hoy esto es lo que hay, ya se entregó. Ya se entregó. ¿De qué forma? Estamos hablando de exigir de qué manera, porque... ¿Cómo se hacen las cosas en las sociedades que están decididas a estar libres? Lo que pasa es que estos sistemas buscan arrebatarle a la gente la motivación y la confianza en su propia fuerza. Y por supuesto el venezolano que se siente decepcionado y traicionado una y otra vez por esa dirección política te dice, ya no puedo más. El otro día un muchacho me decía, me impactó, me dijo, me da miedo volver a creer. Wow, ¿tú sabes lo que está detrás de eso? Y yo le digo, bueno, yo te entiendo, porque yo también lo siento, pero yo creo en ti. Y no es verdad que esto es lo que hay. Y no es verdad que nos tenemos que resignar a un país donde los hospitales son una vergüenza inhumana, que son una indignidad. No es verdad que nos tenemos que acostumbrar a sueldos de hambre. No es verdad que tenemos que vivir bajo el terror todo el día de que tú no puedes decir ni siquiera en tu comunidad, en tu calle, porque ya se te metieron hasta en la calle, lo que tú realmente quieres. ¿Entiendes? Que tú puedas salir y comprar lo que te da la gana, cuando te da la gana, a la hora que te da la gana, porque tú tienes un trabajo, eres autónomo y libre. Y no es verdad que es el Estado todopoderoso, sino un Estado al servicio de una sociedad rica. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Es la Venezuela que plantea María Corina. Lograr que los venezolanos que se han ido vuelvan, unificar a nuestras familias, que la gente tenga plata en el bolsillo. Yo quiero un país donde además todos los chamos puedan hablar inglés y aspirar a tener un desempeño con su propio esfuerzo. O sea, es todo lo contrario a la oscuridad, a la mediocridad que significa este socialismo. Ahora, el que te dice esto es lo que hay, es porque ya se entregó y ya se acomodó. Y este país no se va a acomodar a esta corrupción y a esta miseria y a esta tristeza de las familias separadas. No nos vamos a acomodar. Y no es verdad que Maduro está aquí para siempre. Nosotros tenemos fuerza y lo podemos sacar. Pero eso sí, hay que organizarse con toda nuestra capacidad cívica, con toda nuestra fuerza moral. Porque si lo vamos a enfrentar, el plano más importante es el plano moral. Entonces tú no puedes enfrentar a unos tipos diciéndole que son unos ladrones y que son malvados y que son crueles, y de este lado también tienes ladrones. No puedes. No importa si este se roba menos, eso no importa. Lo que pasa es que tienen que ser personas de bien, como somos la inmensa mayoría de los venezolanos, gente decente. Entonces no me vengan con ese cuento, que es que estas son las maquinitas y este es el rep y los de afuera no van a poder votar. Sí van a votar. Sí vamos a lograr que voten en el 24, pero para que eso ocurra, las primarias no es solo desplazar un liderazgo que está vencido y derrotado. Eso es, como digo, un efecto o una consecuencia colateral. Lo más importante es la organización de una fuerza ciudadana como nunca antes hemos hecho en el país, basada en la confianza mutua. Según estas encuestas y los números que estamos viendo, que además aclaramos siempre, las encuestas son una fotografía del momento. María Corina Machado coincide con lo que dicen las encuestas, un liderazgo que puede catalogarse está vencido cuando tiene 70 puntos de rechazo y 10 puntos de aceptación. Eso habla de un liderazgo
que no está precisamente en el plano de los liderazgos, ¿no? ¿Qué pasa en este sentido, viendo estos números, viendo lo que pareciera el venezolano reflejar en esta fotografía que son las encuestas? Si vamos a una primaria, si se va a ese escenario ideal de María Corina Machado de que todos puedan participar, pero todos tienen 10 puntos porcentuales, todos tienen 8, 7, ¿qué va a salir de allí? Lo decía Pedro Pablo Fernández hace unos días acá en nuestro espacio, que de ir a una primaria, la oposición podría salir más fragmentada aún por esta realidad. Sería contraproducente si participa poca gente. Eso sí sería muy maluco. Porque entonces el mensaje que tú le estás diciendo es que a la gente no le importa la política o no le importa el futuro del país o ninguno de los que están allí lo entusiasman, logró hacer clic con el ciudadano, o que las condiciones no generan confianza. Porque eso sí te lo digo. Si tú le dices a los venezolanos que Jorge Rodríguez va a contar los votos, ¿tú crees que la gente va a querer votar? O que el G4 va a contar los votos, ¿la gente va a querer votar? La gente va a confiar si siente que es la propia sociedad civil organizada la que se está autorregulando y donde todos quieren participar. Si el G4 quiere nombrar a su candidato, que participe, maravilloso que participe. Y yo quiero esos resultados. Las encuestas dan a Manuel Rosales adelante, por ejemplo. Maravilloso. Que lo sigan creyendo. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que lo importante aquí es lo que la gente realmente quiere, ¿sabes? Y la gente quiere un cambio real, un cambio de verdad, no un cambio de la boca para afuera, sino un cambio desde la médula, desde la raíz. Y este país está listo para eso, Carlos. Y creo que es una oportunidad única en la historia republicana de Venezuela, única de verdad. Y depende de nosotros, no depende de 4 partidos o 4 políticos, depende de los ciudadanos. ¿Qué le dice María Corina Machado? Que lo decíamos al principio del programa, María Corina Machado viene en 2010 de ser la diputada más votada en un circuito del estado Miranda, por más de 230.000 votos. Estuvo junto a este liderazgo político por varios años. ¿Qué le dice al ciudadano que hoy, ese que menciona, que me da miedo creer, me da miedo volver a confiar? ¿Cuándo María Corina se dio cuenta que esta oposición no era la que representaba ese sentimiento? ¿Y cómo transmitirle esa idea a quienes hoy también piensan lo mismo? A quienes todavía pueden decir, pero es que María Corina estuvo allí. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre María Corina y quienes adversa? Y es una pregunta muy válida y para mí es compleja contestarla porque no fue como fue un solo día. Y yo reconozco que yo me equivoqué y confié en personas en quien no he debido confiar. Y me callé cosas que no me debió callar cuando yo estaba en la asamblea. ¿Cuál pudo haber sido alguna de esas equivocaciones? No, porque fíjate... Hay escenarios polémicos, la salida, por ejemplo. No, pero además, nosotros teníamos reuniones con los jefes de fracción y yo no había puesto un pie fuera y eran reuniones privadas y ya se las estaban contando al régimen. Todo lo que yo había dicho, a fulanito, contando todo lo que yo había dicho. Yo, ¿pero qué es esto? Y después yo iba a hablar en la asamblea y era evidente que había sido algo confidencial, que yo voy a tocar tal tema, etcétera, y estaban preparados. Y le dije, ¿pero quién se los dijo? Me traicionaron. ¿Tú qué crees que porque salgo yo de la asamblea? ¿Quién me corta la cabeza? ¿Tú crees que fue solamente el gobierno? ¿O fue también de este lado? Yo era incómoda, yo era muy incómoda, porque yo siempre decía, no, eso no está bien, no podemos hacer eso, etcétera. Pero si tú me dices un día, yo creo que el día fue el 16 de julio del 2017. ¿Se acuerdan? Cuando organizamos el plebiscito popular, que salimos más de 7 millones de venezolanos a votar. Yo me había dedicado a organizarlo, yo había estado en el comité organizador y fue espectacular. Y yo recorrí el país, Carlos, diciéndole a los empleados públicos, a los militares, a los policías, a los contratistas del Estado, a las enfermeras, a la maestra, hay que tener coraje, vamos a seguir adelante, aquí no hay vuelta atrás. Y ese día, que fue una maravilla lo que ocurrió en todo el país, yo llego en la tarde al lugar donde estaban toda esta gente de la MUD, habían como 20 y pico personas, y yo entro, y cuando entro, se me viene encima ahí el jefe de ellos, y me cae encima y me dice, mire, ¿por qué tú dijiste esto que acabas de decir en esta entrevista? Y yo, ¿qué acabo de decir? Tú acabas de decir que la sociedad venezolana le ha dado un mandato a la Asamblea Nacional. Y digo, claro, la sociedad venezolana le dio un mandato a la Asamblea Nacional. Me dice, no, estás muy equivocada. No fue un mandato. Lo que hicimos fue una consulta. Carlos,
ese momento a mí se me vino, ¿sabes? Con el mundo encima, yo entendí, dije, lo volvieron a hacer. Y me usaron. Y me usaron. Y no teme María Corina Machado, y con esto nos vamos a la pausa, que lo vuelvan a hacer, porque viene en un escenario donde nuevamente se va a consultar a la gente. Lo conversamos al regreso con nuestra invitada. Yo aprendo de mis errores y ya no somos los mismos. Bien, hacemos una pausa y seguimos con más de nuestra entrevista con María Corina Machado, @ en contexto episodio, @ Carlos Penalosa. Recuerden que también leemos sus comentarios. Saludos, por cierto, a Ángel Cacique, @ Ángel Cacique, que por aquí nos está reposteando, invitando también a sintonizar nuestra entrevista.